Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial. En él os muestro cómo podemos hacer unas cajas reciclando manteles de bambú y unos trozos de madera. En concreto voy a realizar dos cajas básicas. A continuación os enseño lo fácil que es. Vamos con la primera caja y la más sencilla. Los materiales que vamos a necesitar son un mantel individual de bambú de 40 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho, en color natural, dos trozos de madera de 13 centímetros y medio de largo por 6 centímetros de ancho, cinta de carrocero y cola de carpintero. Ya tenemos los materiales que necesitamos. Vamos con la primera caja. Cogemos el mantel de bambú y para poder trabajar bien con él y sin miedo a que se nos rompan los extremos, damos un poco de cola en cada uno de ellos y la extendemos. Yo lo voy a hacer con el dedo, pero también se puede hacer con un pincel. Tenemos que extenderla muy bien y no es necesario dar mucha cantidad, puesto que únicamente queremos sellarlo, para que no se rompan los hilos y se salgan los palitos. Aunque la cola es blanca, como ya sabéis, una vez seca no se nota. Dejo que sequen un poco, el tiempo suficiente para poder trabajar sin mancharnos. Cogemos las dos tablas de madera, que nos van a servir para hacer los laterales de nuestra caja. Los trozos de madera que voy a usar para hacer los laterales son de madera de balsa, que es una madera muy ligera pero muy resistente y resulta muy adecuada para este trabajo. Para pegarlos utilizamos cola blanca de carpintero. La aplicamos directamente sobre el borde del mantel. Después damos un poco en uno de los laterales de la tabla y sobre la base de la misma. La extendemos con un pincel. Hacemos lo mismo con la cola que dimos en el mantel. Pegamos la tabla al mantel, procurando dejarla justo en el borde y lo más recta posible. Mantenemos la pieza apretada un poco. Ahora lo plegamos para poder pegar la base. Como no se ha secado mucho, voy a asegurar la unión con un trozo de cinta de carrocero para que vaya secando la cola. Una vez que tengo unida la tabla al bambú, coloco otro trozo de cinta en la parte de arriba. Al hacer esto, trabajaremos mucho mejor el otro lateral, sin miedo a que se nos caiga la tabla. Primero damos cola en el borde de la base del mantel y después la damos en el lateral con un poquito de cuidado, sin apretar demasiado. La extiendo con un pincel, sobre todo en el ángulo que forma la esquina. La tabla la vamos a pegar de la misma manera. Damos cola en la base, en el lateral y la extendemos con el pincel. La colocamos dejándola al borde tanto de la base como del lateral del mantel de bambú. Presionamos un poco y aseguramos con cinta de carrocero. Si vemos que la tabla se ha movido un poco, con el dedo corregimos el ángulo de unión para que quede bien ajustada. Ahora le damos la vuelta, dejando la base de lo que será nuestra caja hacia arriba y vamos colocando trozos de cinta en ambos lados. Volteamos de nuevo dejando las tablas hacia arriba. Plegamos el trozo de mantel para comprobar que va ajustando bien. Ahora tenemos que pegar los laterales de las tablas para terminar la base de la caja. Damos cola siguiendo el borde y lo extendemos con un pincel, incluso metiéndonos un poquito en el mantel de bambú. Hacemos lo mismo en la tabla del otro lateral. Plegamos de nuevo y pegamos las tablas en el mantel.
corregimos los ángulos de unión para dejarla bien ajustada. Así no tendremos problemas para cerrarla una vez que esté terminada. Aseguramos las uniones con cinta de carrocero. Dejamos que se seque totalmente la cola antes de poner el cierre de la caja. Mientras seca, vamos haciendo la segunda caja. El procedimiento es igual de fácil que el anterior. Únicamente tienes que asegurarte que las medidas son las correctas. Después, el montaje será muy rápido. Los materiales que vamos a necesitar son un mantel individual de bambú de 40 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho, en color natural. 4 trozos de madera de balsa, es decir, 2 trozos de 13 centímetros y medio de largo por 6 centímetros de alto que nos servirán para la base, y otros 2 de 13 centímetros y medio de largo por 3 centímetros de alto que servirán para la tapa. En caso de que no tengáis madera de balsa, podéis utilizar cualquier otra. Cola de carpintero y cinta de carrocero. Al igual que hicimos con la caja anterior, lo primero que haremos será sellar los extremos. Ponemos un poco de cola de carpintero en cada uno de ellos y la extendemos con el dedo. Al hacerlo así, nos aseguramos de que queda bien cubierto, en especial los hilos que trae para unir los palitos. Así trabajaremos mucho mejor y sin miedo a que se suelte alguno, ya que a veces no están bien cosidos. Dejamos que seque un poco y comenzamos haciendo la base. Cogemos las 2 tablas más grandes, que usaremos para hacer los laterales. Presentamos una de ellas para ver cómo nos queda y ponemos un poco de cola sobre el mantel. Después, damos en uno de los laterales y en la base de la tabla. Colocamos la tabla sobre el mantel, dejándola justo en el borde y lo más recta posible. A continuación, lo plegamos para pegar la base de la tabla y colocamos unos trocitos de cinta para sujetarla. Además, ayudará a fijar mejor la cola. Esto nos permitirá trabajar en el otro lateral sin que se caiga. Damos cola en el borde de la base del mantel y después la damos en el lateral con un poquito de cuidado. La extendemos con el pincel para dejarla bien repartida. La tabla la vamos a pegar de la misma manera. Damos cola en la base, en el lateral y la extendemos con el pincel. La colocamos en el mantel, dejándola justo en el borde y asegurándonos de que encaja bien en el ángulo de unión que forma la esquina. Y fijamos con trozos de cinta de carrocero. Volteamos dejando la base hacia arriba. Nos aseguramos de que las tablas están bien ajustadas y colocamos trozos de cinta en ambos lados. Es muy importante que las uniones estén bien sujetas. Volteamos otra vez y comprobamos que todo va encajando correctamente. De lo contrario, la tapa no nos quedará bien. A continuación, pegamos los laterales de las tablas para terminar la base. Damos cola en una de las tablas y la extendemos con el pincel. El exceso de cola lo repartimos por el mantel. A continuación, hacemos lo mismo con la otra tabla y plegamos de nuevo para dejarlas pegadas en el mantel. Comprobamos que las uniones estén bien casadas y de manera uniforme. Aseguramos con cinta todas las juntas, para que no se despegue mientras seguimos trabajando. Es muy importante que todo esté perfectamente encajado. Ahora
toca hacer la tapa. Cogemos las dos tablas pequeñas, comprobamos que las medidas son las correctas y que encajan bien con la parte superior del lateral de la base. Como podéis ver, no nos ha quedado suficiente mantel para hacer la tapa con la misma forma que tiene la base. En concreto, nos faltan 3 centímetros de mantel, que le quitaremos a las tablas. Cogemos una de las tablas, con una regla de metal medimos de la esquina hacia el centro 1,5 centímetros y marcamos con el lápiz. Hacemos esto en ambos lados. Ahora hacemos una línea desde la marca que hicimos hasta la esquina de la parte de abajo de la tabla, como se ve en el vídeo. Tenemos que hacer lo mismo en la otra tabla. Una vez marcadas, hay que cortarlas. Para hacerlo, ponemos la regla de metal y con un cúter bien afilado hacemos varios cortes suaves, siguiendo la marca, en lugar de uno fuerte. De esta manera evitaremos que la madera se astille. Una vez cortadas, colocamos las tablas de nuevo sobre la base, para comprobar que están a nivel y encajan bien, asegurándonos de que las medidas son las correctas. De lo contrario, la tapa quedará descuadrada y no podremos cerrarla. Ahora es el turno de pegar las tablas. Es recomendable que pongamos unos trocitos de cinta por la parte exterior del individual de bambú. Esto nos ayudará a pegar la tabla con mayor facilidad. Comenzamos aplicando cola en un lateral, lo extendemos con el pincel para dejarlo bien repartido, damos otro poco de cola en el mantel, colocamos la tabla y la sujetamos con el trozo de cinta que habíamos puesto. Hacemos lo mismo en el otro lateral. Comprobamos de nuevo que ajusta al milímetro. Ahora toca pegar el lado largo. Colocamos un trozo de cinta en la tabla de la base y en la de la tapa para que queden juntas. Ponemos cola en la parte superior y la repartimos con el dedo. Hacemos lo mismo en el otro lateral. Colocamos el trozo de mantel sobre la tabla para que se pegue, lo estiramos bien, dejando las uniones justo en el borde y sujetamos de nuevo con cinta de carrocero. A continuación pegamos los dos laterales que quedan para finalizar la tapa. En esta ocasión tenemos que dar la cola con mucho cuidado. Ponemos una poca en cada una de las tablas y con el pincel la extendemos, repartiéndola hacia el mantel. Lo plegamos, comprobamos que los bordes encajan perfectamente y sujetamos con trozos de cinta. Dejamos que seque totalmente la cola antes de poner el cierre. Suele tardar unas 12 horas y es aconsejable dejarlo en un sitio húmedo y cálido. Cuando creamos que el pegamento está completamente seco, vamos despegando con mucho cuidado la cinta adhesiva. Comprueba que todo está pegado y asegúrate de que la tapa abre y cierra con facilidad. Para cerrar la caja voy a usar este botón chino. Es un cierre artesanal hecho en cuerda de yute. A este tipo de cierre también se le conoce como alamares. Desabrocha el botón y colócalo sobre la parte delantera de la caja para ver cómo nos quedará una vez que esté terminado. Coloca un par de trozos de cinta en cada una de las esquinas. Calcula el centro tanto de la parte superior como de la inferior.
y fija el cierre con pegamento de contacto, siguiendo las indicaciones del envase. En apenas 10 minutos estará pegado. Ahora me toca cerrar la primera caja que os enseñé. Como habréis podido ver, la tapa de esta es de tipo solapa que cae sobre la base. Aunque se podría dejar así, yo prefiero ponerle un cierre. Para esta voy a usar este botón chino que también es de yute, pero que es más pequeño y más adecuado para el tamaño de la caja. Lo colocamos de la misma manera que lo hicimos en la otra caja, con pegamento de contacto. Yo he optado por este tipo de cierres puesto que los tenía en casa, pero cada uno puede utilizar el que más le guste. Estas cajas son muy simples, con una construcción básica. Además, son decorativas y útiles. Espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica. También podéis regalarme un like y compartirlo con vuestros contactos. Si queréis dejarme un comentario o preguntar algo, abajo os dejo mi correo. Siempre contesto. Si no queréis perderos ningún tutorial, suscribiros al canal y no olvidéis tocar la campanita para que os salte. Un saludo y hasta pronto.